¿Consideras a los musulmanes chiitas como verdaderos musulmanes? Entonces, lo que estoy diciendo es que todos los creyentes en el Corán tenemos el mismo concepto de Dios. Todos los creyentes de la Biblia puede que no tengan el mismo concepto de Dios, ¿correcto? Pensamos que si algo hubiera sido alterado, eventualmente encontrarías la copia pura en algún lugar y estaría de acuerdo con el Corán, pero nunca he escuchado que se haya encontrado. Y en la cárcel, por ejemplo, eso está de acuerdo con el Corán. Me alegra verte, Bob, Sabel Ahmed. Ya te había conocido antes, Sabel Ahmed. Sí, tu nombre. ¿Solías ir a Loyola? Creo que te llevé a mi clase en Loyola. ¿Quizá una vez? Un par de veces, sí. Pueden entrar por el frente. ¿Puedo usar Etera? Hasta adelante, solo será un momento. Vamos, Marsha. Gracias. ¿Cómo están ustedes? Genial, genial. ¿Por qué no toman la pizza primero y luego se sientan? ¿Está bien? Sí, sí. Claro, claro. Gracias, probablemente no lo haga porque tiene lácteos. Está bien. Adelante, la mezquita les consiguió pizza a ustedes. Siéntanse libres de... Sí. Gracias. Y también tienes agua, obviamente, así que siéntete libre. Gracias. ¿Vienes de Loyola? Wisconsin. Wisconsin está bien. Queda a 8 horas en auto. Fuiste al noroeste de aquí. 8 horas manejando. Sí. ¿Qué? ¿En serio? ¿8 horas manejando hoy? ¿Entonces viene alguien más o ya somos todos? Lo sé, profesor Bob. Profesor Bob. Quiero decir Sabil. Sí, Sabil. Fue antes del COVID, hace muchos años. Invité a este buen hombre a nuestra clase en Loyola para que explicara el Islam. Y porque pensé que sería mejor que un musulmán devoto practicante diera esa clase. Así que lo reconozco. Por cierto, pueden tomar más de una rebanada, muchachos. Así que siéntanse libres de hacerlo. Veo que las rebanadas son muy pequeñas. Sí, así que Muchas gracias. siéntete libre de tomar más. Ahí tienes. Así que tienes algo especial ahí. Sí, muchas gracias. Wow, eso es muy amable. Todos verán tus galletas. ¿Quieres empezar? Bienvenido. Muy bien, comienzo en el nombre de Dios, el más beneficente y el más misericordioso. Así que mi nombre es Sabil Ahmed. Soy uno de los voluntarios. Soy parte del comité de alcance y el hermano Mansur allá arriba, él está liderando el comité de alcance. Si ven la pizza o las galletas, agradezcan a ese tipo, está bien. Él es el que fue ahí, sí. ¿Quiénes han visitado una mezquita antes? Oh, la mayoría no ha estado. Muy bien, yo he estado En una mezquita, pero no a un servicio religioso. no a un servicio, está bien. Así que hoy podrás ver y escuchar el sermón del viernes. ¿Ya lo han visto antes ambos? Sí. Aquí. En cualquier lugar. Sí. Aquí sí lo hiciste. Aquí, pero sobre todo antes del COVID. Está bien, bien, bien. Cerca de 2,000 personas vendrán aquí. Muy bien. Así que hay un gran salón, que es la mezquita, y ahí es donde tenemos el sermón y después la oración. Entonces, lo que puedo hacer es darte un breve resumen de lo que hacemos en este edificio. Después abriré espacio para preguntas y respuestas. En la sesión de preguntas y respuestas, podemos abordar más puntos teológicos sobre el Islam, religión comparada o cualquier otro tema. Este es un ambiente seguro. Abran sus corazones y mentes. ¿De acuerdo? Quiero que sea lo más informal posible. Hagan cualquier pregunta u observación sobre el Islam, historia, religión comparada o Jesús, la paz sea con él, en el Corán o la Biblia. Toda pregunta es buena. Muy bien. Así que esta mezquita es una de las 140 mezquitas en el área de Chicago y en todo Estados Unidos tenemos cerca de aproximadamente 3,000 mezquitas. ¿Tenemos algo especial ahí? Así que estos son hijab. Oh, eso es muy considerado. Un regalo especial para las damas. Oh, gracias. Entonces, ¿quieres que lo abran y se lo pongan?
Hermano Mansur, ese es nuestro deseo, que se lo pongan Sí, por favor. y sientan la experiencia. Adelante. Después de que terminen con la paz, depende de ustedes. Sí, sí. Sí, 1529. Wow. Sí, sí. ¿De qué parte de América? Dallas, por esa zona. Y luego llegó más gente. Durante la revolución de 1776, cientos de musulmanes participaron en la guerra de independencia junto a Washington y el ejército revolucionario. Entonces, cuando Estados Unidos ganó la guerra de la independencia de todos los países del mundo en ese tiempo, ¿cuál crees que fue el país que le dio el apoyo y el reconocimiento a Estados Unidos de todos los países del mundo en ese tiempo? ¿Algún estudiante de historia aquí? No estoy seguro. ¿Crees que es Inglaterra? ¿Tú crees que es Inglaterra? No, Francia o Alemania. Lo que aprendí en la escuela fue que las cosas cambiaron después de que Lafayette consiguió el apoyo de Francia en la guerra, pero supongo que esa no es la respuesta. Bueno, la pregunta es, ¿ok? Una vez que América se convirtió en América y se volvió un país, como un país independiente, ¿qué país en el mundo apoyó a América primero con lazos legales formales, reconociéndola como un país independiente especial? Era algo importante en ese momento, te lo diré. Es un país africano, Marruecos. El punto es que fue un país musulmán quien reconoció a América primero. Después llegó Países Bajos y luego Mysore, una región musulmana que ahora es parte de la India. Así que de los 3 primeros países que reconocieron a Estados Unidos en ese momento, 2 de ellos eran países musulmanes. Lo que intento decir es que los musulmanes son parte integral de Estados Unidos desde hace casi 500 años. Ese es el punto. Entonces, en este edificio, cuando oramos, ¿cuántas veces crees que los musulmanes oran al día? Ese es un número específico, así es, 5 veces. 5 veces al día. Así que el propósito principal de este edificio es que los musulmanes puedan venir aquí y deben venir aquí para cumplir con sus obligaciones, que es uno de los 5 pilares, venir y rezar las 5 oraciones. Además de la oración, como sus iglesias y sinagogas con escuela dominical y de fin de semana, nosotros también tenemos escuela de fin de semana. Tenemos una escuela de tiempo completo, pero por la zonificación y otros motivos no podemos acomodarla aquí. Así que los musulmanes de esta mezquita compramos 2 escuelas de tiempo completo, una en Modern Grove y otra en Skokie. Así que aproximadamente, digamos, a 20 minutos de aquí. Y esa escuela es la segunda más grande de todos los Estados Unidos cuando se trata de escuelas islámicas. Cuenta con cerca de 1000 estudiantes. Es una escuela islámica de tiempo completo, además de escuela dominical y sabatina. Tenemos... ¿Qué es la mesa que está afuera en el vestíbulo? ¿Qué servicio está ofreciendo ella? ¿Atención médica? Sí, atención médica. Entonces, las personas, si necesitan asesoría sobre atención médica, ¿verdad? Puede que no tengan lo que él llama seguro. Puede que no sepan dónde conseguir este seguro del mercado. Así que tenemos ese servicio abierto no solo para los musulmanes, sino para toda la comunidad. Luego tenemos campañas de donación de sangre, alimentos y ropa. Tenemos clínica médica gratuita, servicios legales. Tenemos cerca de 80 comités en esta mezquita que atienden tanto a musulmanes como a la comunidad en general, porque es parte del Islam, como dice el Corán, capítulo 3, versículo 110. Alabando a la comunidad, Dios está diciendo que se conviertan en una comunidad dinámica, que deben promover el bien y prohibir el mal. Significa que viene de la humanidad misma, así que cualquier cosa que ayude y beneficie a la humanidad, los musulmanes se supone que deben multiplicarla, amplificarla, y debemos trabajar con personas de buen corazón para suprimir cualquier cosa mala que esté sucediendo en el mundo. Así que, en general, eso es lo que sucede en este edificio dinámico llamado el Centro Comunitario Musulmán. Muy bien, ese es un panorama general, pero quiero escuchar de ustedes. ¿En qué podemos ayudarles? ¿Qué desean saber sobre el edificio, la teología islámica o los musulmanes? Siéntanse libres de preguntar o comentar. ¿Cuál es la diferencia? Estamos en la avenida Devon y a veces veo algo como Mezquita Yuma y otras veces veo escuelas madrasa.
¿Cómo distingues esas dos? ¿Las escuelas madrazas son mezquitas si la gente reza ahí o es otra categoría? Claro, entonces madraza significa un seminario teológico o una escuela, así que los niños van ahí, tal vez también adultos, pero usualmente los niños van ahí para aprender a recitar el Corán, también para memorizar el Corán y para obtener una buena base sólida sobre la teología islámica, para que puedan ser buenos musulmanes, buenos estadounidenses, buenos ciudadanos. Así que las madrazas son específicas solo para ese propósito. Ahora, como los musulmanes tienen que rezar 5 veces al día, cuando llega la hora de la oración, simplemente tendrán un espacio en esa madraza y ahí rezarán. Y así que no está construido específicamente para ser una mezquita, es para la madraza, es decir, para la educación de los estudiantes. Pero para la oración de la tarde, en lugar de salir, tomar un transporte o caminar a algún lugar, simplemente rezan ahí mismo. Pero el propósito principal de una mezquita sería, obviamente, las 5 oraciones diarias. Y muchas mezquitas en Chicago y en todo el mundo, diría yo, también tienen madrazas junto a ellas, como en esta escuela, como en esta mezquita, en este edificio. Por la tarde, los niños vienen. En la mañana van a la escuela de tiempo completo, a las escuelas públicas. Y ahora vienen, digamos, a las 5, 6, 7 de la tarde. Y luego tienen como 1 o 2 horas de educación islámica, recitación del Corán, memorización del Corán, tal vez teología islámica. Así que sí, esa es la diferencia. Así que hay una distinción entre las dos. La madraza y la mezquita son un poco diferentes. Bueno, una mezquita es un lugar de adoración, una madraza es un lugar de educación. Pueden estar combinadas o a veces pueden estar separadas dependiendo del espacio, pero incluso si están separadas, en la madraza aún pueden rezar y convertirla en algo parecido a una mezquita, y eso también cumplirá con uno de los pilares del Islam, que es rezar 5 veces al día. ¿Y cuántas mezquitas hay en Chicago? Aproximadamente 140 y sigue creciendo. ¿Chicago y los suburbios? Sí, Chicago y los suburbios juntos, sí. Saben, esto puede ser un dato increíble para ustedes. En los últimos 30 años, el 75% de las mezquitas en Chicago o Estados Unidos fueron construidas en ese periodo. Como pueden ver, eso muestra el posible crecimiento de las mezquitas y la comunidad musulmana en Estados Unidos. Sí. El crecimiento se debe a 3 razones, ¿de acuerdo? Tal vez pienses, ¿en serio? ¿Un crecimiento así? Una razón es que tal vez la inmigración. El segundo motivo de crecimiento es que los musulmanes suelen tener familias más grandes, a diferencia de la familia nuclear con pocos hijos. El tercer gran crecimiento es que las personas por decisión propia se convierten al Islam. Así que cada año en Estados Unidos, no sé sobre Chicago, pero cada año en Estados Unidos, aproximadamente entre 15 y 25 mil personas, después de leer el Corán, escuchar los videos, quizás conversar con musulmanes, venir a la mezquita, aprender más, dicen, ¿sabes? Por nuestra propia elección, esto conecta con nosotros. De hecho, podemos, ya sabes, conectar con el concepto de Dios, sobre la guía integral que Dios ha dado. Ellos leen el Corán y dicen, ¿sabes? Responde nuestras dudas sobre quién es Dios. ¿Es uno solo? ¿Es uno en varias personas? ¿Quién es Jesús del Corán, de la Biblia? Así que no hay coacción en la fe del Islam, no hay imposición. Si ves algo en los medios, eso es cultura y un malentendido. Nadie puede imponer la fe. Definitivamente hay un pasaje claro en el Corán, en el capítulo 2, versículo 256, en árabe, que significa que no hay imposición, no hay coacción en la fe. Sí, esas son 3 razones, profesor Bab, por las que el Islam está creciendo en Estados Unidos. Sí. Si quieren tirar los platos, háganlo en vez de sostenerlos incómodos. Sí, adelante. Cuando estemos ahí para este servicio, ¿quieres que las mujeres usen el velo o no importa? Sería importante que lo usaran. Muy bien. Esto es como una breve descripción general sobre la oración, ¿de acuerdo? Aproximadamente a las 12:50 nos dirigiremos al área principal de la mezquita. Y allá se encontrarán con miles de personas, ¿verdad? Tal vez cientos. Luego irán llegando uno por uno.
Hay una separación entre hombres y mujeres cuando rezamos. Así que, damas, a ustedes las llevarán al entrepiso en el área del balcón. Vamos a organizar que una hermana de la mezquita las acompañe. Ella las llevará ahí y ustedes estarán en la sección de mujeres. Los hombres pueden seguirme a mí y al hermano Mansur. ¿De acuerdo? Entonces, una vez que ustedes... Nos reunimos aquí luego con las damas. Sí, entonces, una vez que terminen con eso, simplemente regresamos y nos reunimos aquí. Pueden quedarse aquí el tiempo que deseen si tienen más preguntas. Luego, cuando tengan que irse, saldremos de este cuarto juntos. Sí. Entonces, lo que va a pasar es que el sermón empieza a la 1:05 o a la 1. A la 1:05. A la 1:05 empieza el sermón. Así que el Hatib o el imán significa el líder. ¿Sabes? Así como un pastor, sacerdote, ¿verdad? Rabino. Nosotros llamamos a la persona que dirige la oración y da el sermón como el imán o el Hatib. Así que él estaría dando un sermón aproximadamente, digamos 25 minutos, de la 1:05 a la 1:30. El sermón va a tener algunas recitaciones del Corán en árabe. Muchas veces también traducen eso. También le avisamos al imán que hoy tenemos un invitado especial. Así que lo más probable es que para acomodarlos a todos ustedes también traduzcan. Y entonces sería porque la mayoría de las personas hablan inglés en comparación con árabe o urdú. La mayoría del sermón será en inglés para que puedan entender. Sí, y si quieren tomar fotos, grabar videos, documentar su experiencia, pueden hacerlo. Solo pónganlo en silencio. Solo háganlo en silencio, pueden tomar fotos. Por supuesto. Está bien. Pongan el teléfono en silencio para que no suene el timbre. Algunos timbres sonarán porque algunas personas no deben hacerlo de inmediato, solo ténganlo en cuenta. ¿De acuerdo? Sí. Así que el sermón y la oración solo ocurren como los viernes para la oración de la tarde. Para las otras oraciones, cuando vienes aquí, solo es la oración, que es, digamos, aproximadamente 10 minutos cada oración. No tienen ningún sermón antes de la oración. Sí. ¿Cuánto tiempo entonces después del sermón? Habrá tiempo de oración y eso toma 10 minutos, 20 minutos. Claro. Entonces, después del sermón que termina a la 1:30, la oración es aproximadamente, digamos, de 10 minutos. Sí. Una pregunta. ¿La mayoría de las personas en esta mezquita son sunitas? Y respecto a eso, hay musulmanes sunitas y chiitas. ¿Ves a los musulmanes chiitas como verdaderos musulmanes, igual que los sunitas o un poco diferentes? ¿O es solo una forma diferente de ser, como dos hijos del mismo padre? ¿O ves a uno como más verdadero y al otro menos verdadero? Está bien. Al responder la pregunta, ¿quieres meterme en problemas? No. Solo estoy bromeando. Nunca. No, solo bromeo contigo. Está bien. Así tenemos un Islam dado por el Creador. Islam significa someterse al Creador, seguir la guía de Dios y buscar ser mejor persona, arrepintiéndose de los pecados. Así que ese es el Islam. Ahora, cuando el profeta Muhammad, la paz sea con él, cuando nació y luego fue designado como profeta, él era el profeta y también era el jefe de Estado de esa época. Tras su fallecimiento en el año 632, los musulmanes debieron elegir un nuevo jefe de Estado, no un profeta, ya que él es considerado el último. El Corán dice en el capítulo 33, versículo número 40, que Muhammad, la paz sea con él, es el sello de los profetas, es el último profeta. De acuerdo, para nombrar al nuevo jefe de Estado había dos grupos. Un grupo mayor quiso elegir a quien era más cercano al profeta y más apto, Abu Bakr. Y también es el suegro del profeta Muhammad, la paz sea con él. Ahora, un grupo más pequeño quería nombrar a Ali, quien era igualmente apto, igualmente calificado. Él era el primo y yerno del profeta Muhammad, la paz sea con él. Entonces, el grupo más grande, su persona, Abu Bakr, fue elegido como el primer califa, el primer jefe de Estado, el primer sucesor. Y el grupo más pequeño, su persona, todos son musulmanes, ¿cierto? Ali fue elegido cuarto en la sucesión y estaba igualmente calificado, ¿correcto? Entonces, esa pequeña división entre los dos grupos o entre el grupo musulmán no se basa en la teología, se basa en quién va a ser el primer sucesor. Diría que es política versus teología.
Importante. Ahora, a veces, ya sabes, cuando vemos a los sunitas y a los chiitas, es importante que sepamos que esa etiqueta no fue dada por Dios a los seguidores del Islam. De hecho, sabes, profesor Bab, en el Corán, capítulo 22, verso 78, la única etiqueta que Dios le ha dado a los seguidores del Islam es la etiqueta de musulmán. Musulmán es quien se somete a Dios. Bien, entonces el punto importante es este. Los sunitas y los chiitas, todos somos musulmanes. No somos análogos a las sectas cristianas. Importante. Y aquí está la razón de ello. Todos ustedes, ¿verdad? ¿A qué denominación pertenecen? La mayoría protestante. Bien, la mayoría protestante. Está bien, perfecto. Entonces, si ves a los protestantes, los católicos, los ortodoxos orientales, los testigos de Jehová, los mormones, no hay una sola consistencia cuando se trata del concepto de Dios entre los creyentes de la Biblia. Porque los testigos de Jehová no consideran a Jesús como divino, ni como Dios, ni como el Creador. Pero ustedes sí lo hacen. ¿Correcto? La segunda parte es correcta. Un testigo de Jehová no... Serían una secta del cristianismo, pero no realmente cristianos porque han negado las enseñanzas tradicionales. Técnicamente le estarían fuera de la iglesia. Lo que digo es que todos los creyentes del Corán compartimos el mismo concepto de Dios. Todos los creyentes de la Biblia puede que no tengan el mismo concepto de Dios. Correcto. Así que los musulmanes estamos unidos por nuestro concepto de Dios, que Dios es uno solo, Él es eterno. Él es amoroso, perdonador, independiente y todopoderoso. Todos los musulmanes estamos de acuerdo. Bien, lo segundo sería, esto es realmente importante. Diversas sectas cristianas principales poseen distintas versiones de la Biblia. En tus sermones no creo que tomes la Biblia ortodoxa oriental que tiene 78 libros. O puede que no tomes una Biblia católica que tiene ¿cuántos libros? 73. Puede que tomes una Biblia, ya sea la nueva versión internacional, Revised Standard Version, N Revised Standard Version o la KJV, no estoy seguro de cuál versión, que tiene 66 libros. Así que mientras nuestras sectas cristianas no están de acuerdo en un solo canon, todos los musulmanes estamos de acuerdo en un solo canon, una sola versión del Corán en el idioma árabe. Los musulmanes estamos unidos con una sola versión del Corán. La versión dada por Dios a Muhammad, la paz sea con él y transmitida a nosotros. Mientras que, he ido a muchas iglesias. En cada iglesia tienen un sermón, una misa de manera diferente. Iglesia católica, ¿verdad? Ortodoxa oriental, siríaca, copta, protestante, metodista, luterana y diferentes ramas. Tienen misas de diferentes maneras. Si vas a cualquier mezquita en el mundo, por ejemplo, si la próxima semana viajas a China, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si vas a una mezquita en Pekín, la forma en que oramos aquí, ellos orarán de la misma manera allá. Consistencia, unidad, mirando en la misma dirección, teniendo las mismas posturas. Sí, entonces lo que trato de decir, profesor Bab, es que sí, hay etiquetas de grupos dentro de los musulmanes, pero todos los musulmanes, mientras sigamos las 6 creencias principales y los 5 pilares, a esa persona no la llamamos sunita o chiita, sino musulmán. Sí. ¿Cómo era eso antes del Corán? ¿Cómo era antes como en el año 610 después de Cristo? Sí. ¿Cómo se veía eso? ¿Cómo era el mundo y qué hacía la gente? Sí, como que, ¿qué hacía la gente y cómo se traduce eso a la teología musulmana hoy en día? Claro, está bien. Así que es importante, a pesar de que en las escuelas y universidades y en los libros de texto pueden presentar el Islam como una fe del siglo VII fundada por Muhammad, la paz sea con él. Eso no es cierto. La teología islámica es esto. Mira, Dios cuando creó al primer ser humano, Dios no privó a Adán y Eva de la guía de Dios. Desde el primer día, Dios introdujo el Islam a Adán y Eva, que significa sometimiento a Dios. Adán y Eva recibieron ese mandamiento importante de Dios. Adán en realidad, no Eva, porque Adán es el primer profeta en el Islam. Díganle a su descendencia que no adoren a humanos, ídolos, animales ni creaciones, solo a un solo Dios.
Esa entrega a un solo Dios es el Islam. Entonces, de entre los humanos, Dios eligió a muchos profetas, muchos mensajeros, y reintrodujo el mismo concepto de que la humanidad no debe adorar a la creación, sino adorar al Creador. Así que cada vez que las personas se alejaban de este monoteísmo absoluto, de la guía de Dios, y creaban sus propias creencias, algunas personas adoraron ídolos. Así nació el hinduismo creado por humanos, no por Dios. Algunas personas empezaron a adorar al sol y a la luna. Así fue como comenzó el ateísmo. No el ateísmo, el ateísmo. Algunas personas conservaron algunos rituales, pero sacaron a Dios de la ecuación. El budismo fue iniciado por humanos. Decimos que algunas personas elevaron a Jesús, la paz sea con él, más allá de un humano, haciéndolo hijo de Dios y divino. Así es como decimos que el cristianismo comenzó muchos siglos después. Entonces, Dios quiere introducir el monoteísmo en cada generación y a cada pueblo. Así designó mensajeros y profetas para regresar a la gente a la única fe, el monoteísmo. En ese sentido, el Corán fue revelado. ¿Cuál era la situación en el año 610? La gente se estaba desviando de la fe del Islam, del monoteísmo. Algunos adoraban ídolos, otros a Jesús, y en ciertos lugares corrompieron las escrituras dadas. Así que, en cierto sentido, la gente estaba en una época oscura, sin ninguna dirección. Es como si la batería de tu teléfono se hubiera agotado y te quedaras varado en medio de una autopista sin saber hacia dónde ir. ¿A dónde ir? No hay a quien preguntar. Estás atrapado. Así estaba la humanidad. Dios entregó el Corán como testamento final para la humanidad y un modelo a seguir. El profeta Muhammad, la paz sea con él. Así que esa era una situación rápida del mundo, no solo de Arabia en el siglo VI. Entonces, ¿cuánto se traduce la Torá en la teología musulmana hoy en día? Porque incluso en las enseñanzas hablan de todas las formas en que Dios trató de estar con su pueblo y proveer para su pueblo. Entonces, ¿cómo se traduce eso hoy en día según tu entendimiento? Muy bien, entonces, ¿cuál es la conexión entre la Torá, los musulmanes y el Corán? Entonces, lo que decimos es que Dios también envió escrituras en el pasado. La revelación fue dada a Abraham, luego a Moisés, después a David y luego a Jesús. Pero esas revelaciones eran como guías de estudio, solo eran para personas específicas y para un tiempo específico. No estaban destinadas para todo el tiempo ni para todas las personas. Así que después la gente empezó a corromper, alterar, revisar y cambiar esas escrituras. Así que lo que tenemos hoy en día en el Antiguo Testamento, los primeros 5 libros, no decimos que es el 100% la Torá que le fue dada a Moisés. Es una forma alterada. Lo mismo ocurre con el libro dado a David y Abraham. Lo mismo ocurre con la revelación dada a Jesús. Decimos que es el Injil dado a Jesús. Lo que tenemos en el Nuevo Testamento tal vez sean algunos restos de ese Injil, mezclados con tantos autores desconocidos, escritores desconocidos. Así que, ya que esa era la situación de las escrituras del pasado, esa era la situación de la teología, el concepto de Dios. La gente cambió la teología, la gente cambió las escrituras. Así que Dios reintrodujo la revelación y reintrodujo la teología correcta. Así es como esta revelación y Muhammad, la paz sea con él, entran en juego. Así que para nuestra guía, para nuestra teología, para nuestras soluciones, no acudimos al Antiguo ni al Nuevo Testamento porque no los tomamos como revelaciones puras. Aunque fueran puras, solo eran para algunas personas y momentos. El Corán es para todos y para siempre, es el último testamento y está preservado, por eso lo seguimos. Muy interesante, gracias. Sí, señora. Entonces, estás diciendo que el Corán es la única escritura que no ha sido alterada. Las demás escrituras fueron alteradas. Sí. Si todas las escrituras fueron alteradas, ¿dónde está la original? Yo pensaría que si algo hubiera sido alterado, eventualmente encontrarías la copia pura en algún lugar y estaría de acuerdo con el Corán. Pero nunca he escuchado que se haya encontrado. Y en el Gil, por ejemplo, que esté de acuerdo con el Corán. ¿Tenemos cientos, probablemente miles de copias y fragmentos? Sí, en realidad 25,000.
y ninguno de ellos coincide con el Corán, así que pensaría que en algún lugar encontrarías la copia pura. Claro, claro. Entonces hay dos preguntas en tu comentario u observación, ¿verdad? ¿Existe alguna comparación entre las Escrituras y el Corán? ¿Y cuál es la evidencia de que han sido alteradas? Porque para que algo sea alterado tienes que tener el original y luego lo alterado sería algo diferente al original. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es la evidencia de que este no es el original? Bueno, quiero decir, si miras los 25,000 manuscritos del Nuevo Testamento y los 5,800 manuscritos del Nuevo Testamento en griego, es importante que sepamos que no hay dos que sean iguales. Aquí está, Jesús, la paz sea con él. Él dejó el mundo alrededor del año 33 de nuestra era, aproximadamente más o menos 1 o 2 años. Ahora, los primeros evangelios fueron escritos, Marcos el primero, entre el año 65 y 70 de nuestra era. Después llegaron Lucas y Mateo alrededor del año 80 u 85. Y luego Juan entre el 95 y 100 de nuestra era. Ahora, las palabras de Jesús. ¿Cómo sabemos que cuando empezaron a escribirlas muchas décadas después, la gente las recordaba y esas eran las palabras reales? Porque nadie las memorizó y nadie las escribió en su tiempo. Y eso está documentado, por cierto. Nadie lo escribió. Así que Jesús nunca vio el Nuevo Testamento. Déjame decirlo de esa manera. Incluso después de que fueron escritos, los estudios bíblicos actuales dicen que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son autores anónimos. No son los auténticos Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Así que no solo fueron escritos muchas décadas después, incluso los autores mismos, no tenemos evidencia de que ellos fueran los autores. El número 3 sería el idioma de Jesús. No era inglés, ni siquiera era griego. ¿Cuál era su idioma? El idioma arameo. Entonces, ¿en qué idioma están los manuscritos más antiguos que tenemos? En griego. Así que lo mejor que tienes es la traducción. Lo mejor que tenemos nosotros es el original árabe a árabe. Bien, ese es el número 3. El número 4 sería, está bien, puedes decir, olvídate de, ya sabes, la Biblia católica protestante o de los testigos de Jehová. Vayamos solo a la Biblia protestante. Incluso en la Biblia protestante, ¿cuándo fue? Lo que escuchas es el llamado a la oración. Antes de cada oración, tenemos un llamado a la oración. Déjame traducirlo mientras lo escuchas. Alá es el más grande. Alá es el más grande. Doy testimonio de que no hay otro Dios más que un solo Dios. Lo repiten 2 veces. Doy testimonio, solo hay un Dios, Alá. Doy testimonio de que Muhammad es el mensajero de Alá. ¿Y lo repiten una vez más? Sí, lo mismo. Atestiguo que Muhammad es el mensajero de Dios. Vengan a la oración. Vengan a la oración. Vengan a su éxito. Vengan a su éxito. Alá es el más grande. Alá es el más grande.
No hay otro Dios más que un solo Dios, Alá. Así que este es el llamado a la oración 5 veces al día en los países musulmanes. No estoy seguro si alguno de ustedes ha estado en países musulmanes. Esto se transmite por los altavoces, así que la comunidad afuera, los musulmanes, pueden escucharlo. Si están haciendo algo como trabajar o estudiar, se supone que deben terminar lo que están haciendo, prepararse, ir a la mezquita y rezar. Ese es el propósito del llamado a la oración. Entonces, en 1 minuto salimos. Solo déjame terminar eso, ¿de acuerdo? Porque eso es importante. Entonces, el cuarto punto son las traducciones, ¿verdad? Bien, incluso si solo tomas la Biblia protestante, esa Biblia protestante ha pasado por muchos cambios. Un ejemplo rápido. El final de Marcos, el capítulo 16 de Marcos, tiene 2 finales diferentes, el final corto y el final largo. Son 8 o 20 versículos, sin el original, como lo sabemos. ¿Son 8 o son 20? Lo mismo con la historia de los adúlteros. En Juan capítulo 7, versículo 53 comienza la historia. Y luego termina en Juan capítulo 8, versículo 11. Según todas las fuentes históricas, todas ellas, por cierto, esto no está en los manuscritos antiguos. Lo que estoy diciendo es que incluso la Biblia protestante, hay tantas versiones que nadie sabe cuál es la versión correcta. Podemos hacer una suposición. Entonces, cuando todas estas cosas estaban sucediendo con las escrituras anteriores, Dios designó la escritura final para que fuera una fuente de guía para toda la humanidad. Y luego Dios, Él mencionó en el Corán, capítulo 15, versículo número 9, es Dios quien ha enviado este mensaje y Él lo protegerá. Por eso tenemos una versión del Corán memorizada por 15 millones como guía para la humanidad. Volveremos y lo haremos de nuevo, ¿verdad? Si tienes tiempo puedes regresar aquí. Está bien, gracias. Volveremos a reunirnos y luego probablemente nos iremos. Has sido muy amable. Gracias. Seguiremos tu guía sobre dónde ir. Al volver, esto es literatura gratuita para su conocimiento. Yo leo la Biblia, como saben. Esto gratis, ¿eh? Estas son traducciones del Corán originalmente en árabe, aquí en inglés. Luego tienes algo de la literatura y siéntete libre de tomarla. Gracias. Muy bien, sí, muchas gracias por venir. Que Dios nos guíe y nos bendiga para que podamos vivir juntos como hermanos y hermanas, ¿verdad? Muchas gracias. Claro. Por favor, síganme. Lo pongo aquí. Vamos. Toma un poco más de pizza. ¿Está bien si agarro? Sí, claro, sí, sí. Así que además de la pizza, también tienes la literatura islámica, como mencioné. Sí, adelante, siéntete libre. El conocimiento siempre es bueno. Esto es muy amable de tu parte. Sí, por supuesto.
Esto está muy bueno y agradable. Gracias por tu amabilidad. Te dije que solíamos traer grupos aquí antes del COVID, después del COVID. Sí. Todo está loco, así que es alentador saber que todavía están abiertos. Por supuesto. Aprendemos mucho. ¿Cada cuánto traes grupos, 1 o 2 veces al año? Bueno, de nuevo, esta es la primera vez en muchos años. Tal vez traiga un grupo 1 o 2 veces al año. Claro, solo avísame. ¿Todavía enseñas en Levo? Todavía lo hago. Podemos ir allá y tú siempre eres bienvenido aquí. Sí. Es increíble que, ya sabes, es como una experiencia nueva comparada con solo estar en la escuela y aprender, ¿verdad? Es una experiencia holística e inmersiva. Sí. Sí, lo es. Y tenías una pregunta basada en una observación. Sí, la tenía. Así que mencionaste que especialmente la oración del viernes por la tarde. Esa es la oración obligatoria. Como que todas las demás son muy buenas y realmente quieres que vayan, pero la del viernes por la tarde era la que era obligatoria, ¿correcto? Sí y no. Las 5 oraciones son obligatorias. Pero para la oración del viernes por la tarde es obligatorio venir a la mezquita y rezar con los demás musulmanes. Está bien, sí, está bien. Y tenía curiosidad porque durante todo el servicio vi que la gente llegaba en diferentes momentos, incluso casi al final. ¿Eso está bien o realmente no está bien? Incluso si ellos llegan tarde. Llegan tarde. ¿Alguna vez les has dicho que dejen de llegar tarde? Lo sé, debería haber control de asistencia, ¿no? Sí. Bien, entonces técnicamente escuchar el sermón del viernes es muy importante, muy recomendado, pero puede suceder que la gente solo tenga media hora de descanso en su hora de comida y puede que no puedan venir durante toda la hora, digamos 1 hora, y tal vez tengan que manejar, tienen que buscar estacionamiento, así que puede que no siempre sea práctico para todas las personas llegar a tiempo a la 1:05. Por esa razón la gente llega un poco tarde, aunque eso no se recomienda. Pero ya sabes, por cuestiones prácticas como el tráfico, no en cada esquina hay una mezquita y no todas las personas pueden tomarse 1 hora libre. Así que en ese sentido puede estar mínimamente justificado, pero se les anima a que lleguen a tiempo. Pero para que ellos recen la oración real que hicimos, tienen que hacer esa oración a tiempo. De vez en cuando, si una persona llega tarde, tiene que ponerse de pie y reponer esa parte de la oración que se perdió. Sí. Sí. ¿Algo que hayan notado las damas allá arriba? ¿Qué comentarios tienen al escuchar el sermón y en general la parte de la oración? Sí. Es diferente en comparación con cómo oran ustedes en las iglesias protestantes, sus misas, sus sermones, comparado con lo que ella escuchó, lo que vio sobre la manera en que oramos nosotros. Escuchemos. Muchos cristianos nos gusta crear música y luego compartirla en la iglesia. Y luego tenemos música más moderna que tocaríamos durante nuestros servicios De adoración. Ya veo. Tendremos canciones de adoración hechas hace 2 o 5 años. Está bien. Suelen basarse en la adoración. Entonces, supongo que ustedes probablemente no tienen eso, ¿verdad? Sí, no lo tenemos. Como ves, aquí no hay música, piano ni canciones modernas, solo antiguas. Es importante que cuando nosotros los musulmanes rezamos, seguimos la manera en que el profeta Muhammad, la paz sea con él, solía rezar. Así que obviamente el Corán es la palabra de Dios. Y luego, otra fuente de guía para los musulmanes es cómo Muhammad, la paz sea con él, implementó el Corán en su vida y en la humanidad, incluyendo cómo rezar. La forma en que él rezaba es como nos viste rezar. E igualmente, si miras a los profetas anteriores, ellos solían rezar de una manera similar. La manera en que nos viste rezar, los profetas anteriores solían rezar de una manera similar. Por ejemplo, antes de venir a la oración, nosotros los musulmanes debemos lavar las partes expuestas del cuerpo. Queremos estar limpios físicamente, ¿verdad? Limpios espiritualmente. Nuestro corazón y nuestra mente deben estar limpios porque estamos viniendo ante Dios y orando a Dios. Así que los profetas del pasado, ellos también solían lavarse. Por ejemplo, dice en el libro de Números que Moisés, Aarón y sus familias solían lavarse y luego se acercaban y hacían la oración. Ponerse de pie, mirar, inclinarse y postrarse. Todos los profetas del pasado también solían orar de esa manera. Por ejemplo, Ibrahim.
Génesis 17:3, al recibir una buena noticia, él se postró en el suelo como lo hacen los musulmanes y luego empezó a agradecer y orar a Dios. Nosotros los musulmanes decimos que oramos de esa manera porque también seguimos a Abraham. Cuando se trata de Jesús, a quien consideramos un hombre, un profeta, uno de la cadena de profetas, decimos que él también solía orar de una manera similar. Un ejemplo, pregunta de concurso para ti. Cuando la gente venía tras él para atraparlo y quizás matarlo, él escapó a un jardín llamado el Jardín de la Vigilancia. Wow, muy bien. Ustedes sabían eso. Así que él fue al Jardín de Getzim. Por cierto, yo estuve ahí en 2017. Fui allí con mis hermanos y parte del tour. Así que fui exactamente al mismo jardín. Así que dice en Mateo capítulo 26, versículo 39, que él fue allí y suplicó, oró a Dios diciendo, oh Dios, quita de mí esta copa de la muerte. No se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué hacía mientras oraba? No estaba de pie sobre la silla ni en la banca. Él se postraba en el suelo, estaba orando a Dios. Nosotros, los musulmanes, decimos que seguimos a Isa. Lo que intento decir es esto. Todos los profetas de Dios solían orar de la manera en que nosotros oramos. Ninguno de ellos solía tener música moderna ni música antigua. Así que, como la gente se alejó de las tradiciones, Dios reintrodujo los rituales y la teología, incluyendo la oración. Así que la oración que decimos, si cualquier profeta hubiera entrado aquí, digamos Jesús, Moisés o Abraham, dirían, ¿sabes qué? Vaya, la manera en que los musulmanes oran hoy es como solíamos hacerlo nosotros. Compáralo, por ejemplo, si ellos van a una iglesia, ¿ok? Si ven música moderna, antigua, pianos y conciertos, preguntarían qué hacen. Nunca rezamos de esa forma. Decimos que somos los más cercanos a todos los profetas y mensajeros. Sí. Todos han sido amables, debemos continuar, por supuesto. Quiero agradecerles mucho y necesito traer... Tienes que mudarte aquí desde Wisconsin. Estoy demasiado lejos, pero vivo aquí y queremos traer a otros grupos. Gracias por tu hospitalidad. ¿Puedes dar un testimonio breve de lo que aprendiste hoy al vernos orar aquí? Pizza. La pizza siempre es buena, ¿verdad? Un testimonio rápido sería muy bueno para nosotros porque queremos conseguir más grupos y también queremos acercarnos a más iglesias. Hoy no tuvimos tiempo de hablar de nuestras cosas en común. Quizá en la segunda parte podamos, al menos sobre tu experiencia. ¿Cómo se sintieron ustedes? Solo una respuesta rápida en audio. Fue interesante ver a la gente entrar a la mitad del servicio y las personas también fueron muy respetuosas con ellos. La verdad, tampoco vi que nadie me mirara feo, así que eso lo agradecí mucho. Son muy respetuosos con nuestra presencia y al recibirnos, así que creo que eso estuvo muy bien. Sí, buena experiencia, muy buena, sí. Sí, yo también aprecié todo eso. Pero también aprecio mucho la perspectiva histórica de dónde proviene la fe musulmana. Y es fue informativo y lo disfruté mucho. Gracias. Bienvenido. Vuelve siempre. Sí, señor. Sí, realmente aprecio el poder hablar contigo y escuchar las preguntas de Bob sobre cómo el Corán, o ustedes creen que el Corán es una extensión o casi un reinicio de lo que Dios ha estado haciendo a lo largo de toda la historia. Así que lo aprecio. Sí, es la Biblia 2.0. Sí. Supongo que lo aprecié. La reverencia que yo vi en todo momento, el servicio. Muy bien. Aprecié los mensajes, los sermones. Y mientras escuchaba los mensajes como cristiana, todo tipo de referencias bíblicas pasaban por mi mente que hablaban sobre ese punto. Fue muy poderoso que, por ejemplo, la Biblia dice que el contentamiento con la piedad es una gran ganancia. No es que la gran ganancia sea la piedad, o que la gran ganancia sea el contentamiento, pero el contentamiento, la satisfacción, él dijo, con la piedad es grande, gran ganancia. Además, el énfasis en que esta vida no es nada y la próxima vida es lo importante. La próxima vida lo es todo y por eso deberíamos vivir. Así que realmente aprecié la ceremonia. Sí, muy bien.
Sabemos que algunas de las personas que vienen aquí vieron a algunos hoy. ¿Ah, sí lo hiciste? Oh, sí, trabajamos con amigos musulmanes todo el tiempo. Agradezco la hospitalidad. ¿Sabes a qué me refiero? La amabilidad y calidez significan mucho. Sí. Te animaría, estoy ocupado, hermano. Tú también estás ocupado, pero júntate alguna vez con menos gente, solo para perfeccionar tu presentación. Algunas de las afirmaciones sobre las escrituras y la Biblia quizá no sean del todo precisas. Y por eso te ayudaría, para lo que estás haciendo, entenderlo mejor. Por supuesto, por supuesto. Pero realmente aprecio la hospitalidad. Muy bien. Sí, ya sabes, el tiempo no nos permitió profundizar en algunos temas. Estamos aquí, inshallah, si Dios quiere. Sí, siéntete libre de regresar o puedes invitarnos. Sí. Sí, hermana. Sí, justo como han dicho los demás. Me encanta cómo todos son tan respetuosos y la reverencia que muestran, incluso en la forma en que se colocan físicamente y todo eso, es realmente, realmente asombroso. Sí, estoy en la misma sintonía que mis amigas. Disfrute la hospitalidad. Sí, supongo que es algo similar a lo que decían los demás. Aprecié mucho la reverencia y la estructura y como el ritmo en que sucedieron las cosas. Y algo que también noté fue la diversidad. Había personas de muchas edades diferentes, muchas etnias diferentes en la sala, lo cual también es interesante. Sí, había cerca de 50 musulmanes o más de diferentes culturas y nacionalidades. Ellos vienen aquí obviamente como musulmanes. Y esa también es una de las formas en que el Islam une a diferentes personas de distintas razas y géneros, ya sabes. De diferentes orígenes, diría yo. Así que, de nuevo, en nombre de la mezquita, los musulmanes y el Centro de Alcance Comunitario, queremos darles un gran aplauso por venir aquí, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, por supuesto. Viniendo de otro estado y llegando aquí, ya sabes, puedes ir a ChatGPT y aprender sobre el Islam. Bueno, técnicamente sí, pero venir aquí demuestra tu dedicación, tu sinceridad, estás invirtiendo tu tiempo. Así que por eso, todo lo que puedo decir es que Dios te guíe y te bendiga a ti y a todos nosotros. Amén. Y muchas gracias. Muy bien. Gracias, muchas gracias. 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 Y por cierto, las bufandas se les ven bien a todos. Sí, las bufandas que se les ven bien a ustedes. Gracias. Sí, es un regalo de la mezquita y nuestro para ti. Muchas gracias. Muchas gracias. Realmente apreciamos tu tiempo.